Con multas millonarias de hasta 35 millones de euros, el gobierno de España busca el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. El Consejo de Ministros aprobó la primera ley en España sobre inteligencia artificial, con la que autoridades prohibirán el uso de esa tecnología para generar deepfakes sexuales y también vetar los sistemas que utilicen técnicas subliminales para manipular decisiones. El proyecto ahora deberá de pasar al Parlamento. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Rodolfo Tessone, abogado experto en inteligencia artificial y presidente de NATIC, Asociación de Referencia de la Abogacía Digital. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muy bien, gracias a vosotros. Muy buenas tardes desde España, desde Barcelona. Y en efecto es un momento absolutamente trascendente, absolutamente relevante, no solo en España, que ahora estamos con este proyecto de ley en todo lo que es regulación de inteligencia artificial, sino me atrevería a decir a nivel europeo e incluso a nivel mundial para la humanidad, porque estamos en un momento ahora mismo que la inteligencia artificial realmente es trascendental. Rodolfo, y justamente para entrar en contexto en este momento trascendental, cuando se habla del impacto de la inteligencia artificial, ¿de qué ámbitos de nuestra vida estamos realmente analizando? Bueno, pues la inteligencia artificial en estos momentos impacta de manera absolutamente transversal en todos nosotros, tanto que somos ciudadanos como personas en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la banca, en el ámbito del empleo, en el sector asegurador, cómo no, también en todo lo que es el derecho, la administración pública, la justicia, seguridad, consumo, publicidad y, evidentemente, en todo lo que es el entorno digital. Así que es muy importante destacar que no solo es una herramienta que nos va a facilitar y que nos va a aportar importantes beneficios para toda la humanidad, sino que además tiene tal poder, que tiene tal potencia su impacto, que es muy importante que tengamos en cuenta pues no solo los beneficios, sino también las amenazas, también esos posibles riesgos y los retos a los cuales nos vamos a tener que enfrentar. Así que efectivamente es una tecnología absolutamente disruptiva que va a hacer que haya muchísimos más cambios en los próximos 5 o 10 años de los que posiblemente hemos tenido que vivir como especie pues a lo largo de toda la historia de la humanidad. Justamente por este potente impacto que usted bien menciona, ¿por qué es urgente o necesaria su regulación? Bueno, es urgente porque, como digo, en primer lugar, pues Europa ha optado por un modelo donde pone en el epicentro del desarrollo tecnológico al ser humano y a sus derechos fundamentales. Llevamos casi 2000 años de conquista de esas libertades, de esos derechos, y lo que no puede ser ahora es que una tecnología pues nos los limite, nos los restrinja cuando no los elimine. Así que es muy importante optar aquí en la Unión Europea por una serie de principios, por una serie de valores que garanticen esos derechos y esas libertades y que sobre todo puedan conciliar lo que es la innovación, lo que es el aprovechar esas ventajas, pero garantizando, como digo, esos derechos. De ahí que utilizamos la frase de que debemos ser más que nunca fundamentalistas de los derechos fundamentales, porque lamentablemente tenemos o bien el modelo chino, en este caso el modelo de Xi Jinping, que es una gran potencia y que en estos momentos van muy avanzados en inteligencia artificial, pero que se trata de un régimen totalitario, es una dictadura, no se respetan pues los derechos y libertades individuales, y sin embargo en el otro lado pues tenemos el modelo de Estados Unidos, de la administración de Donald Trump, donde por esta pugna entre dos titanes que están ahora mismo luchando por el liderazgo mundial de futuro, nos encontramos con que ha dado prácticamente barra libre a todas sus empresas, a todas sus tecnológicas, para que en esa competición que equivale prácticamente pues a la misma que pudo haber en la Segunda Guerra Mundial con el famoso proyecto Manhattan, que fue el proyecto pues bueno, que por un lado permitió descubrir pues, la energía nuclear, pero también la bomba atómica, ¿verdad? Todos conocemos pues el caso hemos visto la película de Oppenheimer, ¿verdad? Pues efectivamente estamos ahora mismo en esa dicotomía, en ese dilema, ¿no? En estos momentos Estados Unidos ha impulsado un proyecto que es el proyecto conocido como Géminis, donde además del AI First, además de la América primero, está poniendo la inteligencia artificial como primera prioridad en la parte de economía, en la parte de educación, en la parte de infraestructuras, en la parte Sí. de energía. Y es un proyecto con una dotación presupuestaria
30 veces por encima a la que tuvo en su momento ese proyecto Manhattan. Así que aquí en Europa optamos necesariamente por esa tercera vía que permite que no nos deshumanicemos, que permite además que esta tecnología no esté en manos de 15 grandes tecnócratas, de 15 grandes señores feudales digitales y que, sin embargo, en base a los valores y principios de la Unión, se garantice esos derechos. Así que es fundamental apostar por esta vía, si no fuera porque en esta dura pugna entre Estados Unidos y China, pues Europa va más lenta. Evidentemente esto conlleva bueno, unos esfuerzos añadidos que pueden repercutir contra un descenso, un debilitamiento de nuestra competitividad y por lo tanto ir a una velocidad muchísimo más lenta. Pero en este caso, como yo siempre digo, a lo mejor no llegamos a ser los primeros aquí en la Unión Europea, pero sí que podemos aspirar a ser los mejores si se nos deja. Y de eso va un poco esta regulación. ¿Y cómo impacta entonces esta idea de regulación en el debate actual en donde la mayoría o gran parte de las empresas tecnológicas argumentan que la responsabilidad de los sesgos o los fallos recae únicamente en el usuario y no en el diseño del algoritmo? Bueno, evidentemente el usuario tiene gran parte de responsabilidad, pero para dotar de esa responsabilidad tiene que haber una parte de capacitación y también tiene que haber una formación, una educación, cosa que ahora mismo brilla por su ausencia. Pero aun suponiendo que haya esa educación, esa concienciación y esa capacitación en todos los sectores regulados que nos rodean en el consumo, en nuestra vida diaria, desde los transportes hasta la energía, hasta la salud pública, hasta el sector de la alimentación, todos ellos tienen una mínima regulación. Claro que es responsabilidad nuestra cuando cogemos nuestro coche el circular cumpliendo las normas, pero si no hubiera unas normas nos encontraríamos con que al final sería la ley del más fuerte, sería la ley de la jungla. Por lo tanto, debe haber una mínima regulación, debe haber una justa regulación que permita que en caso de que haya algún tipo de responsabilidad por daño en el diseño, en la solución o en todo lo que es la cadena de valor, desde que el fabricante de la IA te ofrece esos modelos hasta que los usamos, que haya un esquema de cierta responsabilidad, de seguridad y, en definitiva, de confiabilidad. Así que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una mínima regulación. Es lo que se conoce como responsabilidad distribuida, desde el más arriba hasta el de más abajo. Pero el problema que nos encontramos es que si bien eso está muy claro, ese debate está muy claro en lo que es nuestro entorno, digamos, cercano, doméstico, del día a día, en el contexto geopolítico, lamentablemente estamos en una situación donde se ha debilitado un orden mundial basado en normas, donde se ha debilitado lamentablemente el multilateralismo, donde Naciones Unidas en estos momentos no tiene poder como para poder mediar en todos los conflictos que estamos observando y, por lo tanto, la inteligencia artificial constituye, si cabe, una amenaza muchísimo mayor en ese contexto geopolítico. Ahora, hablando en específico del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros en España, ¿qué aspectos de los que contiene podrían realmente tener efecto en permitir el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial como lo promueve el gobierno? Bueno, hay que tener en cuenta que el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea ya es de plena aplicación en la Unión Europea y también en España. Sin embargo, lo que hace este proyecto de ley, que por cierto todavía tiene que superar todo el trámite parlamentario y está pendiente de su aprobación, cosa complicada en el actual contexto político en el que nos encontramos en España, pero suponiendo que todo eso vaya bien, bueno, pues se trata de aterrizar, se trata de concretar el reglamento de la Unión Europea en España, reforzando, en primer lugar, lo que son ámbitos de gobernanza institucional, cuáles son las autoridades competentes, supervisión y coordinación, y luego también algo muy importante, y es hacia la administración pública. Evidentemente, la administración pública debería plantearse una agenda de primera prioridad para incorporar la inteligencia artificial en sanidad, en educación, en todo lo que son servicios públicos, pero lo tiene que hacer evidentemente de manera responsable y, por lo tanto, cumpliendo con esta normativa. Y aquí es donde viene el problema. ¿Quién vigila al vigilante? Porque está establecido en este proyecto de ley un reglamento sancionador que, oh sorpresa, resulta que
no se aplica en las administraciones públicas. Por lo tanto, donde sí que se puede sancionar por la comisión de cualquier tipo de infracción de este reglamento al sector privado, a las empresas, resulta que las administraciones públicas de momento no, y eso ya supone evidentemente un agravio comparativo. Pero es muy pertinente porque pone el foco en lo que es manipulación subliminal, en lo que es la puntuación social, determinados usos biométricos, deepfake y, en definitiva, todo tipo de afectación a derechos fundamentales. Por lo tanto, bueno, es imprescindible que este poder casi extralimitado que tiene la inteligencia artificial pues se pueda gobernar y haya unas mínimas normas, un mínimo orden.